Hola, hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por conectarse y participar en nuestro programa de hoy, Subjetividad en los museos. Tenemos mucha gente uniéndose al programa de diferentes partes del mundo y es una de las bellezas de Zoom y poder estar todos conectados. Mi nombre es Yonit Bejar y soy asistente curatorial en el Museo de Arte de DePaul, aquí en Chicago. Este programa es presentado conjuntamente con la exposición Stockyard Institute, 25 años de arte y pedagogía radical, actualmente en nuestro museo hasta el 13 de febrero. El panel será en español, pero si prefieren escuchar en inglés, podrán encontrar instrucciones de cómo hacerlo en el chat. Es un verdadero placer reunir a profesionales de museos de diferentes instituciones latinoamericanas, de Chile, Paraguay, Argentina y Colombia, y escuchar de sus experiencias y escuchar acerca de su trabajo en la creación de relaciones a largo plazo, trabajo lento y responsable. Es algo que aquí en DPAM estamos comprometidos y aprender también del modelo de Stockyard Institute y su práctica cívica y artística aquí en Chicago. Mi principal agradecimiento es para Eva Marxen, moderadora de este panel, a quien presentaré completamente en un minuto, con quien he colaborado anteriormente y es siempre un placer volver a hacerlo. Muchas gracias, Eva, por tu propuesta y por hacer este panel. Mi agradecimiento también va para nuestros panelistas, Ticio Escobar, Soledad García Saavedra, William Alfonso López Rosas y Joana Palmeiro. El orden de los eventos de hoy será el siguiente. Primero presentaré a Eva Marxen, quien luego presentará la idea y concepto del panel e introducirá a cada panelista. Luego escucharemos brevemente una presentación de cada panelista y luego pasaremos una conversación entre todos los panelistas moderada por Eva. Y finalmente tendremos tiempo para preguntas del público y les pediremos que escriban sus preguntas en el chat y las leeremos en voz alta a nuestros panelistas. Eva Marxen es antropóloga y arte terapeuta con formación en psicoterapia, psicoanalítica y psicoanálisis. Actualmente es profesora en el School of the Art Institute de Chicago y anteriormente trabajó durante una década en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y en la Escola Massana, entre otras varias instituciones. Marxen forma parte de la red de investigadores del Museo Solidaridad Salvador Allende en Santiago de Chile, y del comité editorial de la revista Qualitative Research. Ha publicado numerosos artículos en diferentes idiomas. Recientemente, en 2020, publicó su libro con Routledge titulado El arte desinstitucionalizante y el museo nómada. También en 2020 editó el número especial Aprender arte y resistencia del sur para la revista Field, a Journal of Socially Engaged Art Criticism. Muchas gracias a todos y ahora Eva te invito a ti a introducir a nuestro fantástico panel y panelistas. Muchas gracias, Yonit. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ti y al Museo de DePaul por acoger el evento, la mesa redonda sobre museos y subjetividades. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a los panelistas y la audiencia virtual. Hoy nos hemos reunido para reflexionar sobre las posibilidades del museo de ofrecer experiencias de subjetividad. Aquí es importante resaltar que se entienda la subjetividad siempre en relación con las y los demás y no como un ejercicio solipsista. Miramos cómo el museo puede permitir una relación social específica entre las artes, el sujeto y la comunidad. Ya sabemos que además de organizar exposiciones, la función del Museo de Arte es proporcionar diferentes tipos de servicios para una variedad de colectivos en la ciudad. En ese sentido, el público debe ser considerado un transformador activo más que un contemplador pasivo. Esos esfuerzos implican ampliar la experiencia de subjetividad fuera del mismo edificio para llevarla a la comunidad. Hablamos de relaciones a largo plazo que abren caminos para la transformación subjetiva, colectiva y política. Las relaciones a las que aspiramos ciertamente van más allá de las herramientas de evaluación tradicionales como las estadísticas.
Pues muchísimas gracias a los y las panelistas por su participación y por su disponibilidad. Entonces paso a presentarles, me permito a presentarles. Empezamos con Ticio Escobar. Es profesor, curador, investigador y crítico de arte. Todos hemos leído sus libros. Ha escrito más que una docena sobre teoría de arte. Sus libros son referentes imprescindibles e importantísimos para el arte latinoamericano. Fue director de Cultura de la Municipalidad de Asunción y secretario de Cultura del Gobierno de Paraguay. Nos habla hoy en particular de su trabajo como fundador y director del Museo del Barro en Asunción, dedicado al arte indígena. Después escucharemos a Johanna Palmeiro. Ella es arte educadora y activista en el movimiento Justicia Museal. Además es coordinadora de comunidades en el Museo Casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires, Argentina. Nos habla del movimiento Justicia Museal, que propone una llamada a la acción para generar políticas públicas culturales que promuevan la justicia social. Cuestiona el elitismo que históricamente se apropió del mundo de los museos y activa el espacio público para ampliar el concepto de cultura. Promueve los derechos culturales de toda la población para que se instalen como política pública con nuevas formas de ser y hacer museos. A continuación, hablará Soledad García. Ella es curadora independiente, historiadora del arte. Fue coordinadora del área de programas públicos del Museo de Solidaridad Salvador Allende en Santiago de Chile. Ahí hemos coincidido, creo, desde 2017. Nos habla de sus últimos proyectos curatoriales. Lunes es Revolución. Es una exposición sobre las posiciones subjetivas y colectivas de artistas en torno a las liberaciones tanto de los años 60 como hoy. Además nos explica su trabajo continuo con el barrio del Museo La República, que culminó en la coedición del libro Mirada de Barrio, Arte y Participación Colectiva para Imaginar Territorios y Comunidades. Como Ionit ya había mencionado, ambas formamos parte de la red de investigadores del mismo Museo Salvador Allende. Y finalmente terminará William López. Es profesor y director académico de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Fue director del Museo de Arte de la misma universidad. Es cofundador del Grupo de Investigación Taller Historia Crítica del Arte y del Grupo de Investigación Museología Crítica y Estudios del Patrimonio Cultural. También es miembro de la red Conceptualismos del Sur. Es director y realizador del programa radial Museos en Contexto en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Además es secretario técnico de la Alianza Colombiana de Museos. Nos explica las dimensiones políticas de su trabajo museístico y de la Alianza Colombiana de Museos. Así paso ahora la palabra a Ticio Escobar. Muy buenas tardes de Paraguay. Saludos a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este panel. Me gustaría efectivamente encarar la experiencia del Museo del Barro de incorporar diversidades, principalmente indígenas, principalmente digo en cuanto a énfasis que yo personalmente le doy y que daré en esta perspectiva. Pero sobre todo me gustaría dar como algunas ideas previas que rodean esta participación o que la sostienen, ¿verdad? Partiendo de la subjetividad, la fuerza de la subjetividad en los museos actuales y por qué este concepto
tiene una presencia tan importante en la consideración de la pragmática de los museos. Yo pienso que bueno, no solamente yo, en general, el capitalismo global, como dice Jameson, ha incorporado dos últimos bastiones que se le habían escapado a tanto que habían quedado libres de una influencia muy potente en lo cultural y en general, que es el medio ambiente y la subjetividad, justamente. Entonces, en un momento en que la dimensión de lo subjetivo, identitario, del inconsciente, de las formas personales de definir la puesta en presencia en lo social, tiene tanta importancia. Pienso que la tarea política más importante es básicamente, como lo dice Sewell Ronick, micropolítica, es decir, incorpora dimensiones del deseo, del inconsciente, de los afectos del cuerpo, que generalmente han estado poco analizados en los términos políticos tradicionales. De modo que cuando yo considero, por ejemplo, la presencia de determinados sectores que están fuertemente presentes en el Museo del Barro, como sectores campesinos, como sectores indígenas, como sectores de mujeres, como sectores inmigrantes. No se trata solamente de considerar su inserción en un cuadro objetivo y el mejoramiento de sus condiciones en ese cuadro, sino también lo que tiene que ver con los intentos o la lucha de esos sectores por recuperar su propia posición, su voz y la pragmática de sus acciones en el cuerpo social. Si fundamentalmente lo que intenta el sistema hegemónico global en el ámbito de la cultura, en otros, pero en el ámbito de la cultura es como captar, secuestrar, digamos, las fuerzas vitales, las fuerzas subjetivas, para conectar. Veo que Ticio se desconectó. Damos un segundito más y si no, Joana, te pasamos la palabra a vos hasta que vuelva Ticio. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí, Joana, te paso a ti. Ahora Joana tampoco la veo. William, te paso la palabra, ¿sí? Ya volvió Ticio, ya volvió Ticio. ¿Volvió Ticio? Sí. Hola, ¿sí? Ah, bien, bien. Bueno, entonces ese momento de micropolítica resulta fundamental la posibilidad de que distintos sectores puedan acceder con sus voces propias, sus lugares propios, a un sitio generalmente definido en términos hegemónicos, heteropatriarcales, eurocéntricos, fundamentalmente, que privilegiaban o hacían único un modelo cultural determinado y dejaba atrás una serie de otras situaciones. La última Bienal de San Pablo se produjo una situación bastante dramática y conflictiva, que es, por una parte, se abrió a la participación de diversos grupos indígenas y que culminaron con, por una parte, esa situación un poco conflictiva en la cual hasta dónde son los indígenas los que están dirigiendo o por lo menos asumiendo, gestando esa participación y hasta qué punto es la gran industria del arte, del espectáculo, de los museos oficiales, las finales, las instituciones oficiales del arte, las que están moviendo
esa participación, ¿no? Y que ha culminado dramáticamente con el suicidio de un indígena que era figura fundamental dentro de ese movimiento y esa participación. Entonces eso plantea como una situación, decir, bueno, evidentemente la institucionalidad del arte, de la cual forma parte principal o por lo menos muy destacada el museo, plantea la cuestión de hasta dónde es el museo sujeto a una lógica política hegemónica de creación de institucionalidad y determinar esto es arte y esto no es arte, y hasta dónde puede, ya sea el propio museo o ya sea forzado o presionado por diversos sectores, mirar más allá de su propio círculo de institucionalidad y admitir otros sistemas de sensibilidad, otros sistemas de intuición, otro sistema de creación de formas que no pasan solamente por la bendición museal de lo que es o no es arte. O en última instancia, la posibilidad de imaginar otros modelos museales mucho más flexibles que una vez agotado el sistema del museo como expresión de una totalidad cultural hegemónica fundamentalmente, o de los bienes de una nación en el caso de los museos, surgidos durante la República en Latinoamérica en el siglo XIX, o las pretensiones de universalidad, como pueden ser los grandes museos europeos, de pretender representar una cultura a través de sus formas y tal. Una vez cuestionado ese modelo neoclásico y moderno, incluso de museo, se abre la posibilidad de imaginar nuevas configuraciones, reitero, museales, que a partir de las tareas propias del museo, que son la recolección, la colección de obras, la puesta a disposición de los públicos de esos acervos, la discusión y difusión de los mismos, etcétera. Un aspecto más amplio que surge ya con el museo moderno en general, la democratización de los museos, en el sentido de la democratización de la divulgación de ese objeto, sino formas participativas que tengan que ver con situaciones más ad hoc, más centradas en determinadas propuestas museales que pueden ir cambiando en determinados formatos discursivos o curatoriales referidos a temas o cuestiones específicas, y la posibilidad siempre, de la cual partía, de que determinados sectores se hagan cargo de ese tipo de propuestas. El problema con la Bienal de San Pablo fue hasta qué punto puede, y no es solamente la Bienal ha dado un paso importante en ese sentido, los sectores ser invitados solamente a exponer o participar de las condiciones de negociación a partir de los cuales sectores generalmente omitidos de la escena hegemónica de representación acceden a esa escena. Ese es fundamentalmente un problema, ¿no? Siempre hay un conflicto. La institución tiende a apuntar a sus fines institucionales que generalmente tienen algún tipo de compromiso con la cultura hegemónica en las industrias culturales y tal, y determinadas otras fuerzas micropolíticas están como empujando a la posibilidad de marcar una presencia en esa escena, que como dice Rancière, es el momento político fundamental de cuando sujetos invisibilizados de una participación plena en el conjunto social acceden a tener una voz, una presencia, una visibilidad a partir de agencias propias también. Obviamente eso habla de situaciones de continua de indecidibilidad, digamos. Es difícil como de entrada y desde afuera apuntar a eso. Hay siempre un adentro fuera del museo, por lo cual en general el arte contemporáneo está siempre como en situaciones de intermedio, ¿no? De mirar qué es arte, qué no es arte, esto es arte, no es arte, y generalmente son las situaciones más interesantes cuando el arte contemporáneo se presenta. ¿Esto es arte? Esa misma pregunta ya abre una situación generadora de resignificaciones y posibilitadora
de imaginar posibles alternativos, ¿no? Entonces, cuando en el Museo, esto son las bases generales. En el Museo del Barrio, como en cualquier otro museo, no es que la tiene fácil, pero el hecho de que sea un museo muy pequeño, muy flexible, puede estar, y que no sea público, puede estar imaginando continuamente modalidades a partir de las cuales la diversidad, o sea, la presencia tanto de arte erudito, digamos, como arte popular, como arte indígena, como arte, como expresión de diversos sectores que por un momento determinado alcanzan la marca arte, aunque no sean propuestos o pensados o concebidos como arte en distintos tipos de movilizaciones políticas, de acciones relacionales, prácticas comunitarias, formas que precisan acudir al momento estético como una forma de señalar la potencia de lo poético y la expresión para acceder mejor a sus significaciones o a sus fórmulas de reclamo, pero eso no quiere decir que lo estético se convierta en la parte como definitoria de esa acción, sino una parte de subrayar formas prácticas o empíricas o pragmáticas de manejar lo que está más allá del museo. Y a veces el museo es un bypass, una forma de un desvío o una forma de adquirir una visibilidad o auratizar determinadas expresiones en la cual conviene tanto a los sectores culturales como a la institucionalidad del museo y como la posibilidad de curadurías o prácticas que estén abiertamente dirigidas a posibilitar movimientos sociales, prácticas sociales que son convenientes para la comunidad o para el pensamiento o la sociedad en general a partir de expedientes que son estéticos fundamentalmente. Creo que estoy en el límite de mi tiempo, así que les agradezco mucho y estamos con la posibilidad de seguir debatiendo o conversando posteriormente. Entonces, creo que Johanna tiene la palabra ahora. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Estoy muy agradecida de estar participando de esta charla. Y bueno, me toca presentar lo que es Justicia Museal, Movimiento Justicia Museal, que surge en octubre del 2020, hace 2 años, en plena pandemia. Y es que surge, digamos, a partir de una frase y que luego esta frase va a transformarse y abrir, digamos, a que justamente se convierta en un movimiento. Les voy a compartir una presentación y voy a seguir conversando un poquito más. Bien. Esta es la frase con la que surge el movimiento, que es una reversión de la frase "el arte es para todos, pero solo una elite lo sabe", del artista Dora García. La frase que reversionamos en Justicia Museal es "los museos son para todos, pero solo una elite lo sabe". ¿Por qué empieza este movimiento con esta frase? Fue a raíz de que estaban los museos justamente cerrados al público y con la pregunta, ¿para quiénes vamos a abrir cuando abramos nuevamente, ¿no? Y pensando justamente en que hay muchas veces no se condiciona lo que los museos dicen que son a lo que los museos realmente son. Se habla mucho de la democratización de los museos, de que los museos son espacios públicos, abiertos, plurales, democráticos, inclusivos, pero si uno mira luego, por ejemplo, las estadísticas, que para mí las estadísticas son muy importantes porque eso es lo que nos permite después accionar para transformar. Una estadística que es en Argentina, que es la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, nos dice que solamente el 12,5% de la población va a museos. Y si uno además desglosa ese 12,5%, vemos que pertenece, digamos, a un nivel socioeconómico alto o medio alto. De niveles socioeconómicos bajos o medio bajos, tenemos menos incluso del 12,5%. Entonces, realmente,
¿son para todos los museos? A raíz de esta frase es que decidimos hacer una intervención pública en el espacio público, justo al lado del Museo Nacional de Bellas Artes, que está ubicado en el barrio de Recoleta, y que es uno de los museos más hegemónicos de Argentina. Tanto en su estructura, como en lo que muestra, como en sus programas, en lo que hace. Entonces, lo que decidimos justamente fue hacer esta intervención en la fachada del museo. Usamos mucho las fachadas, usamos mucho el espacio público en torno, digamos, a los museos para visibilizar otras formas. Otra frase también que son frases faro, digamos, que empezaron siendo, digamos, propuestas únicamente por mí, pero que después justamente se transforma en un accionar colectivo, que ahora voy a mostrar un poco más, porque somos un montón de personas quienes queremos que los museos se transformen y que se dejen transformar, ¿no? También. El saber académico no es el único saber. ¿Por qué? Muchas veces prima en los museos esta idea de que la academia está por encima de otros saberes, que la academia es la que tiene la voz cantante en el museo. ¿Quiénes son las personas que producen, por ejemplo, los contenidos de los museos? ¿Quiénes son las personas que los piensan? Y casi siempre escuchamos las voces académicas, ¿no? Y el saber académico por sobre otro tipo de saberes que están, por ejemplo, en las calles, los saberes que nos pueden traer mujeres campesinas, los saberes que nos pueden traer una conversación que no esté directamente en los libros. Por eso también hablamos como de pasar la teoría por el cuerpo, de empezar justamente a legitimar, porque sabemos que los museos tienen este poder, ¿no?, de legitimar. Bueno, legitimemos otro tipo de saberes. Ahí me hace acordar un poco a lo que decía Ticio, ¿no?, que el museo tiene ese poder de decidir qué es arte y qué no es arte. Bueno, legitimemos otras cosas también. Esta es una acción que hicimos en colaboración con el Museo Nacional del Grabado, y nos pusimos a pensar en el presente justamente de los museos. ¿Qué presente queremos imprimir en los museos? Si pensamos en el pasado que atraemos de los museos, empiezan, digamos, a funcionar como tales para legitimar justamente ciertos intereses, cierto tipo de arte perteneciente a la burguesía, y es un pasado, digamos, elitista que cargan los museos. Nacen de esta manera. Pero el presente nos pertenece. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasaron un montón de años. Entonces nos proponemos pensar en un principio qué presente queremos imprimir. Luego, esta es una acción que quiero compartir, que la hicimos en colaboración con trabajadores y trabajadoras de la salud mental y de Plataforma Habitar, que la tenemos a Susana Frigerio participando de esta charla, que le mando un saludo. Junto a ella y otras personas, dijimos, bueno, hagamos una intervención en el espacio público, en el barrio de La Boca, para pensar los cruces entre salud y cultura, que es algo que también tengo una frase acá en el fondo, que es los cuidados también son cultura, hablando justamente de la importancia de pensar la cultura más allá de una disciplina artística, de la música, de la literatura. Bueno, cómo se va cruzando también la cultura con otras ramas, otras cosas que quizás no se piensa históricamente, o en los museos especialmente, ¿no? Y cómo salir siempre y habitar el espacio público nos permite salirnos de ciertas ideas de museo. ¿Qué te hace sentir bien? Es una pregunta para que la gente que pase por la calle simplemente la lea para generar una conversación,
para generar un sentir, justamente, y pensar también la idea de cruce entre salud y cultura desde una intervención artística en el espacio. Por eso decidimos usar, por ejemplo, lo que son los colores naranja y azul, que son colores complementarios, pensando en esta idea de cruces entre salud y cultura. Y acá tenemos, por ejemplo, otras frases que fueron haciendo dos grupos distintos. Este lo trabajamos con la del Yo Soy Fuerte, la dijo una chica de 14 años, usuaria del sistema de salud mental, víctima de violencia de género, donde tuvo el espacio para poder crear un afiche y la frase Yo Soy Fuerte. Por otro lado, Estoy Vivo. Una persona en la olla popular de la Asamblea Plaza Dorrego, en el barrio de San Telmo, escribe esto. Luego nos enteramos que hace un tiempo tuvo 2 intentos de suicidio. ¿Qué pasa con la gente, con los públicos, con los mal llamados a veces públicos? ¿Qué roles se les asignan? ¿Qué espacios ocupan en los museos? ¿Esto también es hacer museo? Si pensamos en la transformación de estos espacios, ¿nos permitimos ser transformados, los museos? Esto justamente entra dentro de la categoría de museo si no estoy en el espacio museo, si esto no está propuesto tampoco por una institución, sino más bien por un movimiento, por varios trabajadores. Son preguntas abiertas que sirven para pensar justamente y repensar y construir otro tipo de modelos de museos, donde los públicos, donde las personas, no solamente puedan ser, o sea, hablamos mucho de que los museos pueden ser espacios de transformación social, justamente, pero que también sean sujetos productores de cultura, que sean artistas, cuyas voces no sean silenciadas. Por eso es que me gustaría ya ir cerrando mi intervención con una declaración abierta de la independencia de los museos. Esta es una declaración que la hicimos entre varias personas, algunas personas trabajadoras de la salud mental, trabajadoras sociales, entre museólogas también, museólogos, y lo que pensamos justamente es que para empezar a habilitar otros modelos, es importante pensar en el pasado colonialista que traen los museos, y que muchas veces como no nos terminamos de independizar de este modelo europeo, hegemónico, elitista, que quizás nuestros países ya tienen 200 años de independencia, pero que seguimos reproduciendo ciertos modelos coloniales. Entonces dijimos, bueno, hagamos una declaración abierta a la independencia de los museos. Y me gustaría leerla. Rompamos las cadenas del saber colonizante para liberar otras formas de ser y hacer museos. Para que los museos produzcan sus propios modelos y dejen de reproducir modelos coloniales. Para que se cuente la historia de todos, todas y todes. Para que las voces que resuenen no sean solo la de las élites. Para habilitar la escucha, que todos tengamos algo que enseñar y algo que aprender, para que el saber académico no sea el único legítimo, para dar cuenta de la multiplicidad de culturas que habitan nuestro territorio. Saquémoslas de las vitrinas, no son objetos, reconozcamos su existencia y trabajemos en conjunto, para reparar los daños que causamos por contar una sola versión de la historia, para que toda identidad sea motivo de orgullo y no de vergüenza, para tener el sur como norte, para que la cultura sea un derecho y no un privilegio, para reconocer a sus trabajadores y fundamentalmente para accionar más y enunciar menos. Esta además la pensamos como una declaración abierta en construcción permanente que necesita actualizarse para que las cadenas no vuelvan a cerrarse. Esta es una intervención también que hicimos en las puertas del Museo Histórico Nacional, pensando justamente en la historia y en la independencia.
A mí me gustaría que luego quizás mis compañeros de charla pensaran también alguna frase para agregar a esta declaración abierta de la independencia de los museos, si quieren. Y bueno, que no haya enunciación sin acción es una de las frases también que nos interesa, porque hay muchas cosas que se dicen y que no se hacen, y que son necesarias empezar a hacer, a activar, a salir, y a veces equivocarse, pero dejar de decir cómo deberían ser los museos para empezar a hacer. Bueno, muchas gracias. Y le paso la palabra a Soledad. Gracias. Gracias, Joana, por la posta, por tu presentación, y gracias a todos también por este encuentro, por la invitación también a participar de este panel. Y bueno, voy a mostrar mi presentación. Bueno, yo voy a tratar de tomar la última palabra tuya, Joana, de mostrar más acción que enunciación. Y justamente es una experiencia reciente de una exposición que cerró ayer, que se llamó Lunes es Revolución, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, un museo de arte moderno y contemporáneo que fue fundado durante el gobierno socialista de Salvador Allende, el año 72, y uno de sus principios fundamentales era estar al servicio del pueblo. No voy a poder entrar en los avatares históricos, políticos del museo, pero sí me gustaría comentar, señalar, que el museo, a partir de 5 años atrás, inició un trabajo vecinal, generando puentes de comunicación, de escucha, de lazos, para ir generando también un acercamiento gradual con los vecinos y vecinas del barrio República, donde se encuentra ubicado el museo. Dentro de ese proceso llamado Mirada de Barrio, que fue una investigación-acción, realizamos una exposición que se llamó Haciendo Barrio, y este tapiz de gran escala fue parte del proceso generado con los vecinos y vecinas y otras personas además durante medio año, y que quería también comentarlo que fue una semilla para poder generar agrupaciones, colectividades muy cercanas al museo, entre ellas la agrupación de textileras del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, a las cuales voy a hacer referencia a continuación. La obra que quiero como presentar es esta, que se llama Cutrichinqui por siempre, que fue parte de la exposición Lunes de Revolución, y Cutri significa vagina en mapudungún y Chinqui significa vulva en aymara. Fue titulada por las textileras y fue una obra realizada colectivamente para una performance, una obra de danza llamada Vagina, dirigido por el colectivo Empuja, y que fue realizada en colaboración con las textileras y facilitado por una textilera y psicóloga, Belén Tapia. Quiero evocarme a esta pieza principalmente para poder compartir una experiencia de cuidados y sanación, que creo que son parte de los temas que escasean también dentro de las instancias en Chile en general y en los museos también bien en particular. La exposición, muy a grandes rasgos, abordaba la revolución pasada. Esta es una imagen del espacio central para ingresar a la exposición, y revoluciones pasadas en Chile durante la Unidad Popular, con un gran cruce hacia Cuba y toda esa inspiración, pero también con debates y polémicas en torno a la posición de los artistas para hacer la revolución en aquel entonces. A partir de ahí también surgen varias preguntas en torno a cuál fue el rol atribuido a las mujeres dentro de la izquierda para hacer la revolución,
y en particular cuál era la posición que tenían las mujeres artistas para hacer la revolución. Y esa es una cuestión que está bastante invisibilizada y que constituye actualmente una inquietud que no pude responder. Entonces busqué formas también para poder responder estas inquietudes. Más allá de mostrar obras en el espacio, como en este caso un colectivo muy joven de Arica, en la zona andina, lo que se generó en esta exposición fue un espacio más performático y de poder encarnar y corporalizar esas preguntas en torno a las luchas de las mujeres, las liberaciones históricas, las heridas que también se han generado a lo largo del tiempo desde ancestral hasta el día de hoy. Entonces el espacio, tal cual como lo que están viendo ahora, era un espacio mutable. Aquí estamos viendo una obra de un artista que es una gradería, pero ese espacio se transformaba en una escenografía. A los costados hay dos paneles de obras, Takutrichinki por un lado, y esta otra obra que se llama Coños Monederos, Coin Counts, de un artista estadounidense, y que eran parte de la obra Vagina, esta obra de danza. Aquí vemos el espacio en transformación, y donde el colectivo empuja, al realizar esta obra de danza en el espacio, que fue en realidad una obra ya estrenada en el año 2018, realizó una investigación en torno a las sexualidades desde una perspectiva no sexista, en donde utilizó el cuerpo de los intérpretes, pero también toda una investigación de testimonios de distintas personas, y generaba un espacio de inmersión, de contacto, de tocar realmente cada uno de los objetos. Entre ellos se encuentran ilustraciones de vaginas medievales, pasajes de la Biblia, anatomías, artefactos que producen solamente placer para la mujer, como dildos, elementos gineco-obstetra que lamentablemente todas las mujeres conocemos, como el espéculo, anatomías desde el clítoris hasta la pelvis, entre otras cosas. Aquí se encuentra en un segundo plano Rocío, la directora de la obra, Vagina, y al momento de estar preparando esta exposición, ella me cuenta de que uno de estos paneles, que es la gran vulva, que vendría siendo Kutrichinki, se encontraba dañada, por lo tanto había que rehacer la obra. Entonces esta obra que yo les mostré en realidad no se encontraba, y entonces surge a partir de eso la idea de proponer e invitar a las textileras del museo a hacer esta obra, ¿ya? En el momento de hacer esta invitación, hubo por una parte un entusiasmo, pero también generó muchas reticencias de parte del grupo, porque implicaba ingresar a cuestiones muy sensibles y delicadas, de entrar en contacto con el dolor y las heridas personales más íntimas. Ahí quisiera hacer un pequeño rodeo para mostrarles que el trabajo de las textileras ha estado muy vinculado en la organización comunitaria, las luchas por las mujeres, convocar actos, manifestaciones, conmemoraciones en los distintos eventos. Esta es la última marcha masiva que hubo en Santiago para el 8M del 2020, antes de usar mascarillas. Y durante la pandemia, ellas han venido haciendo todo un trabajo, que es la nueva constitución textil, a partir también de todo el proceso que estamos viviendo en Chile, para redactar una carta. Por lo tanto, ellas también han convocado durante todo este tiempo, con un trabajo imparable, todo este tiempo reciente. Entonces, realizar una obra como una vulva vagina significaba ingresar a cuestiones que no son usuales también dentro de estas luchas masivas de las mujeres y también luchas feministas en general, que es encarnar justamente lo que decía Joana, pasar la teoría por el cuerpo. O sea, sabemos mucha teoría respecto feminista, ecofeminista, trans, en fin, pero es muy distinto pasar esta cuestión y hacerla cuerpo, ¿no? Entonces, ahí fue súper importante el acompañamiento terapéutico de Belén Tapia,
y también fue muy importante todo el proceso que se vivió a través de distintas sesiones en donde trabajamos con danza, trabajamos a través de la danza, la exploración del cuerpo, para ir gradualmente reviviendo parte de las temáticas que aborda la obra de Danza Vagina, desde las anatomías, pasando por cuáles son las asociaciones que cada una tenía con respecto a la vulva, cuáles eran las distintas experiencias sexuales a lo largo de las etapas de la vida, infancia, adolescencia, juventud, etcétera, actualmente, para ir componiendo lentamente, gradualmente, esta vulva. Había un momento muy delicado, y es el que en realidad muchas de las que participamos valoramos, es el momento en que empezamos a hablar sobre las violencias, ¿no? Violencias muy dolorosas, y en el cual creo yo que no me alcanzan las palabras, no podría, digamos, expresarlas en este momento, por eso muestro este video, para mostrar todos los procesos, en donde hubo un tiempos de escucha y de aprendizajes colectivos muy fuertes, junto con la exploración del cuerpo, es decir, no dejar de lado el cuerpo, sino que siempre trabajando con el cuerpo, para poder ir creando esta vulva desde la intimidad y poder sacarla hacia afuera. Entonces, justo cuando se ven estas imágenes, esto pasaba en sesiones diarias, estábamos justo en una ventana de desconfinamiento, entonces fue la oportunidad también para hacerlo en el verano del año pasado, y a partir de ahí también se iban generando la multiplicación de esta experiencia en la propia casa, en la conversación con la pareja, en la conversación con la familia, con los hermanos, con las amigas. Por lo tanto, creo que esta es una experiencia transformadora que habla también desde esta idea de la micropolítica y de estas revoluciones más internas que se pueden producir llevándolas al propio cuerpo. Quisiera decir justamente que muchas de las cosas que nosotros hoy en día evidenciamos y que uno puede ver también a lo largo de la historia del museo, es que ha existido mucha denuncia por parte de los artistas, hoy en día también las mujeres tenemos mucha más voz, pero existen muy pocas instancias para la sanación y el cuidado. A nivel mental, a nivel psíquico, a nivel de todos los traumas, dolores, pérdidas, heridas que existen. Entonces creo yo, y con esto también quisiera cerrar, digamos que ese creo yo que es mi aporte por ahora para la mesa, para decir justamente uno de los nortes o caminos que hemos encontrado a partir de estas sensibilidades. Y entonces le doy la palabra a William. Gracias. Gracias, Soledad. Un saludo a todas las personas que están vinculadas en el aula virtual, y quiero arrancar mi intervención agradeciendo a quienes han organizado este espacio de diálogo, particularmente a Eva, a Ioni, y digamos al equipo directivo y al equipo todo del museo. Mi intervención se va a centrar, como lo anunció Eva, alrededor de una experiencia de un colectivo surgido durante la pandemia como Justicia Museal. Se trata de la Alianza Colombiana de Museos, así que mi intervención básicamente va a dirigirse a hacer un resumen de la trayectoria muy corta pero muy intensa de este colectivo, para al final plantear algunos elementos, digamos, de orden analítico sobre cuál es la significación de la emergencia de este grupo en la cultural. La Alianza Colombiana de Museos aparece en 2020, cuando a un mes y medio después, la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia hace un llamado a los colegas del sector de museos y del sector cultural
para empezar a tratar de responder, a tratar de pensar la crisis que ya veíamos cómo se avisoraba, sobre todo la crisis institucional, la crisis laboral y por supuesto todos los otros elementos concomitantes al cierre digamos, del espacio público. Más o menos un año después de estar trabajando, no, unos 8 o 9 meses después, este colectivo genera un manifiesto, como también lo ha hecho Justicia Museal. No lo quiero leer, pero yo quisiera anotar que se trata de, en términos generales, de la primera vez que el sector de museos en Colombia plantea una manifestación de este orden. En el campo cultural colombiano, por lo general, no puede uno encontrar en la historia cultural manifiestos de artistas, manifiestos de trabajadores de la cultura que efectivamente articulen, así sea en un plano utópico, una acción colectiva. Desde ese mes en el que se convoca desde la academia, la red, empezamos a realizar una serie de, en principio, actividad digamos, en el espacio que nos permitía la red y el confinamiento, a través del cual intentábamos empezar a pensar públicamente este tema de la crisis de los museos. Este es uno de los primeros conversatorios que empezamos a generar. Luego, muy pronto, con la cercanía del Día Internacional de los Museos, empezamos a generar una primera campaña que se tituló así: Los museos en Colombia, cuidamos y necesitamos ser cuidados. Campaña que queremos creer en la red, en la Alianza Colombiana de Museos, que causó, digamos, o que motivó en parte la movilización del Estado colombiano y particularmente del Ministerio de Cultura en la ayuda y en digamos, la expresión política de una bolsa para museos, una bolsa relativamente cuantiosa, aunque no suficiente, por supuesto, para las grandes necesidades que teníamos los museos. La plataforma a través de la cual nos fuimos encontrando colectivamente en reuniones que en algunos momentos llegaron a tener 40, 60 personas, siguió funcionando muy rápidamente y seguimos, digamos, en principio, insisto, este tipo de, digamos, de colaboraciones públicas con colegas de toda América Latina, intentando pensar colectivamente, insisto, la crisis. Convocamos directamente a uno de los grandes aliados de la Alianza Colombiana de Museos, que es la Red Colombiana de Lugares de Memoria, que seguramente algunos de ustedes saben, aúna más o menos a unos 40 lugares de memoria en todo el país, y digamos que son espacios museales o instituciones museales que han liderado en muchos sentidos y en medio de la guerra, con grandes dificultades y en medio de grandes peligros, el agenciamiento de la memoria, y particularmente de la memoria histórica del conflicto armado. Entonces, de la mano de la red, fuimos adelantando, digamos, un trabajo de diálogo que muy rápidamente se articuló a la movilización social que se empezó a dar en Colombia y que trascendió sobre todo por la agresión y la administración muy violenta por parte de la fuerza pública de digamos, de las manifestaciones. En ese sentido, por ejemplo, uno de los momentos más interesantes que tuvimos precisamente fue el momento en que acompañamos a la comunidad MISAC a tratar de ampliar el rango de interpretación de sus acciones iconoclastas en Bogotá y en Cali. Y allí generamos un espacio, digamos, que muy rápidamente empezó también a generar una articulación más fuerte con el estado de cosas de crisis política que se veía en el país. Tal vez la acción que más, digamos, visibilidad internacional le dio a la Alianza Colombiana de Museos fue el llamamiento al paro internacional de museos, que es una idea aporética, sin duda, una idea paradójica en la medida en que los museos no paran, pero era un momento particularmente duro cuando hombres armados de civil al lado de la fuerza pública atacan a la Guardia Indígena y, digamos, en medio de un gesto muy angustioso, varios colegas, estoy hablando aquí de un colectivo de más o menos 150 personas,
de los cuales más o menos unos 20, 25, 30 son muy activos, lanzamos esta idea de realizar un paro internacional de museos, llamando la atención de la comunidad internacional con respecto a la situación de derechos humanos en Colombia. Esto es digamos, la noche del domingo 9 de mayo, lanzamos el llamado de solidaridad a la comunidad museológica internacional para el jueves siguiente, el 13 de mayo. En una actividad muy frenética de esa semana, hicimos la traducción a varios idiomas del llamamiento, y por el otro lado nos pusimos a elaborar una caja de herramientas proponiéndole a los colegas de diferentes partes del mundo, pero sobre todo de Colombia, una caja de herramientas con algunas ideas sobre la forma como eventualmente se podrían unir a la iniciativa de un paro internacional de museos, que insisto, pues es una idea, es una metáfora en realidad, es una paradoja, y que como paradoja queríamos que llamara mucho la atención. El impacto del paro internacional de museos a nosotros nos sorprendió muchísimo. Digamos, en esa semana empezamos a recibir una gran cantidad de manifestaciones de solidaridad. Aquí vemos algunas de las que empezamos a recibir. Fue un movimiento literalmente ligado a las redes sociales, a las plataformas, a Facebook, a Instagram y a otra serie de plataformas. Estas son algunas de las más importantes, del SECA, de varios museos en América Latina, en Brasil, en México, en Chile, en Argentina, en Perú, y algunos de los Estados Unidos. E incluso algunos artistas, Clemente Padín, muy conocido en el medio, digamos, del arte correo, como un artista muy radical, también a través de la red Conceptualismo del Sur, la manifestación de los trabajadores. Esta es una fotografía de los trabajadores del área cultural, de programas públicos de Reina Sofía, y algunos otros, digamos, elementos que se fueron, digamos, aunando a esta idea, insisto, que era una idea muy angustiosa y que significaba para nosotros, trabajadores y trabajadoras de museos de diferentes tipos de instituciones, pues una especie de llamado angustioso, pero al mismo tiempo una especie de respuesta ética a la grave crisis de deterioro de los derechos humanos. Esta es una diapositiva que resume, tal vez de forma muy sintética, el movimiento en redes que alcanzó a tener, el impacto que alcanzó a tener lo que los chicos que manejan, digamos, las plataformas virtuales llamaban nuestra campaña. Aquí tenemos, digamos, una cantidad enorme de manifestaciones públicas, de likes y en general de mensajes que se recibieron en diferentes tipos de plataformas. Tal vez una de las más interesantes para nosotros, más interesantes porque lo que generó luego en el circuito de instituciones públicas, sobre todo las de arte, cuando el CIMAM, que ustedes lo saben, pues una de los comités internacionales más visibles en la medida en que aúna a los museos de arte moderno y contemporáneo, las colecciones de arte moderno y contemporáneo a nivel internacional, se unió, hizo una manifestación pública sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Ello suscitó para nosotros algo muy interesante, y que, digamos, las directoras de los principales museos de Colombia se tuvieran que manifestar en la medida en que todos esos museos se habían mantenido neutrales, se habían mantenido al margen de la situación humanitaria en Colombia. Luego, digamos, de este gesto, porque es básicamente un gesto lo que nosotros elaboramos allí, seguimos trabajando en otra serie de iniciativas, acompañando a los chicos y chicas que en el portal La Resistencia en Bogotá, pero también en Cali, generaron ideas de museos y los movimientos de la resistencia. Seguimos con nuestra idea de las conversaciones extendidas, como le llamábamos, y luego, digamos, más tarde, pues hicimos nuestro manifiesto, que ya lo vieron ustedes, en un ejercicio colectivo al que nos, digamos, también intentamos vincular al programa de radio que yo coordino en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y, digamos, una de las últimas acciones que hemos venido realizando es participar muy directamente en el debate
sobre el negacionismo, digamos, el tipo de negacionismo histórico que está esgrimiendo el actual director del Museo Nacional de Memoria de Colombia. Nos participamos muy duramente, muy activamente, muy pugnazmente en el proceso, digamos, de renuncia de Laura Montoya, la última directora del museo, y yo quiero pues allí terminar. Esa es como la última de las acciones. Este año pues el Comité de Incidencia Política de la Alianza ya tiene algunas otras ideas sobre cómo participar allí. Y para terminar quisiera decir que pues que la Alianza Colombiana de Museos, para muchos de los que participamos allí, de las que participamos allí, significa, en términos de ese famoso sociólogo francés Pierre Bourdieu, la constitución del campo de los museos. Es por primera vez creemos que hay una politización en el mejor sentido de la palabra del mundo de la cultura. Insisto que en Colombia uno de los efectos más duros de la guerra de baja intensidad que hemos vivido durante más de 60 años es el rompimiento de los lazos de confianza de las comunidades. Las élites sí logran acciones en red, sí logran monopolizar el Estado, sí logran monopolizar a las instituciones culturales, logran monopolizar desde su perspectiva las políticas económicas, las políticas culturales. Y claro, uno de los efectos fuertes de esa gran cantidad de ejércitos que asolan nuestro país es precisamente el rompimiento de la acción en red. En ese sentido creo que digamos, el lugar de enunciación en el que, desde del que yo hablo, es un lugar de enunciación bien particular. No estoy hablando desde un museo, hablo desde la academia, pero también me tomo la palabra para hablar con mis colegas, con ese grupo de maravillosos y personas brillantísimas que con mucha angustia, pero al mismo tiempo con mucha generosidad y con mucha alegría, hemos impulsado esta serie de acciones que desde nuestra perspectiva son un rompeaguas, sin duda, es un parteaguas de la vida cultural, de la vida política de las instituciones culturales en Colombia. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos los panelistas. Ahora tenemos un tiempo para el debate entre ustedes o entre nosotros. Y bueno, primero quería preguntarles si a continuación espontáneamente querían preguntar o comentar algo sobre alguna presentación de los compañeros o algo que les haya llamado la atención o que quisieran elaborar o comentar. William. Eva, gracias. No, quisiera preguntarle a Soledad, a Joana, a Ticio. Aquí, digamos, en medio de nuestras intervenciones aparece una idea que es clara y es el museo activista. O más que el museo activista, los trabajadores y trabajadoras de museos activistas. Sí, en medio de, digamos, de estas discusiones tan álgidas que se han dado en Colombia, si los museos deben participar o deben salir de la neutralidad política y participar, lanzarse a la calle directamente, ¿qué tan conveniente es o no? ¿Ustedes cómo ven esta articulación? Es una articulación necesaria. Me parece que incluso el título de esta charla, que tiene que ver con la subjetividad, o sea, los museos son sus trabajadores y trabajadoras y la comunidad. Yo creo que es como importante dejar de pensar al museo como una institución objetiva, de la cual no hay como nombres personales, personas, y empezar a pensarlo justamente en su contexto y quiénes son los que hacen en ese momento el museo. Y quienes hacen en este momento el museo, nos parece importante salir a la calle, escuchar lo que nos dicen las personas, las luchas. Eso es como lo que hay que hacer, ¿no? Hoy por hoy, creo que estamos coincidiendo en eso.
Ticio. Sí, a mí también, como decía Johanna, y como implícitamente lo dice William, el museo fuera de sí es fundamental, ¿no? Si no sería un baluarte encapsulado, un autoencerrado, y creo que se nutre fundamentalmente a lo que pasa afuera. El momento de museificación, digamos, o de exposición, de puesta en vitrina o en espacio, etcétera, es un momento de una circulación muchísimo más amplia y que apunta a muchas direcciones. Yo creo que el museo contemporáneo se nutre fundamentalmente de lo que ocurre fuera de sus circuitos institucionalizados. Eso me parece a mí fundamental. Absolutamente. Sí. Soledad. Sí. Sí, la pregunta es súper buena la que hace William, y yo diría, bueno, que retomando también a alguien que comenta ahí en el chat, que claro, esta neutralidad política en realidad nada es neutral, y que en realidad los museos los neutralizan, pero el museo en sí no es neutral para nada, y viene con un peso colonial muy fuerte. Entonces el conflicto está inserto en el propio museo. Y creo que en estas neutralidades que están ocurriendo, que vienen desde fuertemente el siglo XX, yo diría, ¿no? El siglo XIX tiene una discusión muy alta con respecto, muy álgida con respecto a la posición de los museos, ¿no? Y yo creo que claramente aquí es el capitalismo, el mercado, el que va generando esta fuerza de neutralizar, y aquí para los trabajadores evidentemente hay para los trabajadores, para los que participamos en los museos, es una pregunta constante sobre los límites de lo que se dice, cómo se dice, cuánto se dice, ¿no? Porque sí existe en algunos casos, en el caso, por ejemplo, del Museo de la Solidaridad, que es un museo literalmente muy político, todo se puede decir, pero también hay límites, ¿no? Entonces creo yo que esa es una pregunta constante, y yo creo que es importante ir cruzando los puentes y las barreras, los cercos que se ponen, si no, no tiene sentido. Y aquí recurro también a una cuestión, frases que tiene un museólogo que a mí me fascina, que es Mário Chagas, brasileño, ¿no? Que dice, bueno, si los museos no son para la vida, no sirven para nada. Entonces, si nos vamos censurando, nos vamos restringiendo, nos vamos alivianando todo lo que sucede en el entorno, los museos no cumplen ninguna función, no tienen ninguna utilidad. Sí, efectivamente, sí, sí. Lo que también me llamó la atención en sus presentaciones son los temas de los cuidados, ¿no? La atención que prestaron al tema de los cuidados. Ticio también habló de la importancia de las micropolíticas, ¿no? Citando a Suelle Rolnick. Bueno, lo de William también apunta mucho a las macropolíticas, ¿no? También tu exposición Lunes es Revolución. Tal vez también son maneras, no sé, bueno, especulando, ¿no? Pero tal vez también son maneras o maneras de hacer que hacen borrar este supuesto límite entre micro y macropolíticas. Me gustaría mucho escuchar su opinión sobre esto. Sí. Con respecto a los cuidados, es fundamental que los museos dejemos de ver a nuestros visitantes, nuestros públicos, como estadísticas o como números o como simplemente personas que consumen, que vienen al museo, sino justamente para cuidarlos, para entender que cada uno es una persona importante, que su biografía es importante, que de dónde vino es importante, también considerar a quienes no vienen, y como la importancia justamente yo creo que hay como un gran cruce entre
lo colectivo y lo individual, ¿no? O sea, individualizar a veces a las personas, porque hablamos siempre de las luchas colectivas, pero también es importante considerar al individuo, a la única persona, la biografía, su especificidad. Y creo que de ahí está como la idea de cuidado. Eso. Sí. Gracias, Johanna. Los demás querían enlazar sobre temas de macropolíticas, cuidados y la función del museo en esto. Yo quisiera insistir en el, digamos, en el lugar de enunciación pues, que tengo ahora. Hace un tiempo largo no trabajo en un museo, pero trabajo para los museos todo el tiempo, digamos, trabajar en la academia e intentando contribuir al máximo al fortalecimiento de esta red que se llama Alianza Colombiana de Museos, implica necesariamente pensar tal vez más lo que significa la museología en términos teóricos, en términos prácticos, pero también en una especie de activismo académico que en algún sentido, insisto, politice al sector y a los trabajadores y trabajadoras de museos. Hay una especie de cuidado, es decir, en Colombia, insisto, la política de los políticos es una política muy violenta. Digamos, y pensar otro tipo de política, pensar otras formas de acción en red que no están directamente instaladas en la lucha por el poder político, sino en la ampliación de la democracia, implica necesariamente reestructurar digamos, el punto de vista. Y en ese sentido, lo que yo encuentro, digamos, los espacios de diálogo, estas diapositivas que les mostraba de los Meets o de los Zoom, de muchas personas, es muy interesante porque fue un momento de autocuidado para todos, de vernos la cara, de hablarnos, de incluso conocernos. La alianza ha servido para que gente que nunca se habría conocido del Caribe colombiano, con gente del sur del país o personas que trabajan en museos del circuito institucional estatal, con personas de la Red Colombiana de Museos. Esas formas, digamos, de autocuidado o de cuidado de los trabajadores y trabajadoras de museos más que del público. Digamos que en este momento, digamos, ha sido ese como el punto de articulación. Claro, las reflexiones que desarrollamos, las ideas que planteamos, las formas de incidencia política que buscamos, en el fondo, por supuesto, están pensando en los públicos, en las comunidades dentro de las cuales y a las cuales sirve el museo. Pero digamos que lo que ocurre en este momento con respecto a la alianza, digo, es esa especie de intentar generar ese espacio de encuentro entre los trabajadores y trabajadoras de museos de diferentes niveles y jerarquías para efectivamente pensarnos como campo, pensarnos como espacio político de debate que eventualmente puede de pronto pensarse en una acción gremial o pensar en otras formas de acción que no son necesariamente la del gremio o de otro tipo de, digamos, de articulación política que piense la acción del museo, que amplíe las acciones de los museos. Sí. Soledad, ¿querías enlazar con esto? Ticio. Sí, a ver, en torno a los cuidados, claro, como lo que decía anteriormente al terminarla, creo que es un punto donde quizás ahora hay, y me encanta escuchar también las presentaciones y las opiniones de los que compartimos la mesa acá en torno a los cuidados. Y sí, también comparto lo que dice Joana en torno a la persona, ¿no? Y lo que decía Ticio en torno a esta agencia, poder hablar, poder expresar las ideas y poder decidir, que yo creo que esa es una de las cuestiones difíciles también, como de la elección que yo puedo hacer, la toma de elección respecto de mis límites, de cuando tengo una necesidad de cuidado,
Bueno, y aprender estas cosas también en un radio colectivo y poder irradiarlas hacia otros, ¿ya? Y quizás aquí puedo conectar algo como en relación a lo macro y lo micro, que yo creo que el museo es un reflejo de lo macro político igual, o sea, es un microorganismo, pero es un reflejo también de las representaciones que tenemos en nuestra sociedad, con las carencias, desigualdades sobre todo, que ocurren al interior del museo. Entonces, también hay una pregunta, ¿no? Como quizás en torno a eso, ¿quiénes pueden cuidar? ¿Quiénes podemos cuidar? Y quiénes están descuidados, ¿no? Dentro también de estas desigualdades que ocurren también al interior de los museos, ¿no? Entonces creo yo que ahí hay muchas tareas que hay que realizar en torno a los cuidados para que también tengan sentido y quizás ahí conectarlo también un poco con el activismo museal que está surgiendo en Colombia, que me parece fenomenal, que tiene que hacerle ojalá sentido a mucha gente, ¿no? Más allá de la gente del museo, sino que ojalá a ese público vago que desconocemos, ¿no? Pero que cada vez más le pueda hacer sentido a la gente, porque si no le hace sentido a los demás, está tan difícil poder reafirmar la figura del museo, ¿no? Entonces, nosotros amamos los museos, yo los amo, es una pasión, me encanta hacer exposiciones, pero no a toda la gente, y sabemos que no es así, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ya, gracias. Ticio, también en el chat estaban curiosos escuchar tu opinión sobre micropolíticas en relación con museos o también en relación con macropolíticas. Podríamos estar con... Ticio está diciendo en el chat interno nuestro que hay una gran tormenta en Asunción y que, digamos, tiene un apagón, entonces yo creo que ha tenido dificultades en volver a conectarse. Vale, ok. Aunque ahí está. Ahí está, sí. Sí, estábamos con las micropolíticas en relación con los museos, también en relación con macropolíticas. ¿Sí, Ticio? ¿Nos escuchas? Oh. Parece que hay problemas de conexión, ¿verdad? Bueno, quería volver a lo que dijo William, ¿no? De pensar en otras maneras de articular los museos, decías, me parece, ¿no? Que también son pensar en otras maneras de representación, diría yo, ¿no? Porque lo que estamos presenciando también es a nivel político, ¿no? Estoy pensando especialmente lo que está pasando en Chile o ha pasado en Chile, ¿no? Que hay mucha inquietud en favor de la gente a representarse a ellos mismos, en vez de confiar en algún partido o algún político, ¿no? Y creo que esto va conjuntamente también con inquietudes artísticas de la gente que se representa a ella misma, políticamente y artísticamente, ¿no? Y, pues, digamos que en Colombia, en Colombia como lo señala esa frase fundacional de justicia museal, los museos pues tienen tienen una tradición oligárquica muy acendrada. Digo, los museos institucionalmente más, digamos, más densos de forma organizacional. Y hay otra serie de, digamos, de instituciones museales que como diría Nidia Gutiérrez Moros, una museóloga venezolana que vive aquí ya hace unos 10 años, de los museos que nacen sin el trauma, que son los museos de la memoria, los lugares de memoria, que generan digamos, unos impactos en sus comunidades realmente muy profundos, realmente muy complejos, con una política muy importante. Pienso ahora, qué sé yo, en el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de Montes de María,
Montes de María es una zona que sufrió 104 masacres, bueno, algo muy, muy complejo, y que sin embargo desarrollan una acción, insisto, muy lúcida, muy pertinente en sus comunidades, reconstituyendo tejido social, a través fundamentalmente de las prácticas culturales, de la música, de las prácticas comunicativas, comunitarias, de la reconstrucción de la red, de la memoria en red, ese tipo de articulaciones. Entonces tenemos como un escenario muy complejo en el que, por supuesto, las instituciones, digamos, más ortodoxas están asumiendo de todas maneras proyectos y programas que quieren poner en práctica una museología radical, una museología comunitaria, pero que claro, que arrastran con un lastre institucional muy complicado. Ahora, en el medio de todo esto está un museo que para nosotros es clave, el Museo Nacional de Memoria de Colombia, que es el museo que en este momento se lleva todas las miradas y todas las energías, en la medida en que pues es un museo que se genera dentro de la ley de víctimas, y que por el otro lado, cuando el Estado colombiano pacta con las FARC, pues adquiere un lugar absolutamente protagónico. Al llegar este presidente nuestro, Iván Duque, con un proyecto ultraconservador y negacionista, por supuesto, el museo cae en manos digamos, de una administración que primero no comprende lo que significa un museo en términos, digamos, de la museología contemporánea, pero que sí sabe cómo bloquear todas las posibilidades digamos, todas las potencias democráticas y en términos de representación democrática de las voces de las víctimas del conflicto armado en Colombia, que estamos hablando de más de 9 millones de personas. Entonces, ahí en ese contexto, digamos, el problema de la representación, las preguntas sobre la exposición permanente, las preguntas sobre la colección, las preguntas sobre el archivo, las preguntas sobre las políticas de exposiciones temporales, las preguntas sobre el personal del museo, digamos, la especificidad disciplinaria de la museología, de la historia, de la antropología que deberían estar ahí, digamos, con sus más lúcidas propuestas teóricas, abriendo el espacio a los protagonistas evidentes, insisto, que son las víctimas en este conflicto armado. Entonces, ahí en ese escenario, digamos, tenemos hoy un momento muy, muy crítico, pero al mismo tiempo diría yo muy interesante, muy, muy interesante. Los retos que propone o que implican enfrentar un negacionismo que se impone a rajatabla, de todas maneras hace que los reacomodos en el ámbito de la cultura sean muy interesantes y la forma como muchos museos que asumen las tareas que este gran museo debería estar realizando, se convierten, digamos, en escenarios que, sí, para mucha gente puede ser muy, muy negativo, pero que para mí, digamos, desde el punto de vista de la academia, a mí me llama, digamos, me parece un escenario muy creativo, de un activismo muy interesante y de un espacio de diálogo también fuerte insisto, muy positivo en muchos sentidos. Sí, tenemos por un lado, Ticio, disculpen, Ticio primero. Sí, yo creo que la aparición, la emergencia de nuevos modelos museales mucho más flexibles, también como tiene un problema de presupuestos y tiene un problema que da la propia autonomía, ¿no? Pero muchos museos ligados a los museos de la memoria no oficiales o aún oficiales en muchos casos, los museos de comunidades, los museos de sitio, los museos locales, hay como museos pretaporte, así que están como surgiendo en función de determinadas situaciones que incluso parten de colecciones con un sentido mucho más dinámico, mucho más amplio, pero están conectados directamente con las necesidades comunales de las cuales están partiendo, ¿verdad? Pero también eso plantea una cuestión a los grandes museos, ¿verdad? Hay una enorme diferencia entre los museos de
raíz hegemónica o de filiación hegemónica, digamos, que tienen una serie de posibilidades de interacción. Pongamos un caso así enorme como es el Museo Reina Sofía, por ejemplo, que es el modelo totalmente opuesto a lo que yo acabo de mencionar, pero es un modelo que está continuamente tratando, no digo logrando en todos los casos, pero sí tratando de hacer una serie de programas que rompan el cerco estricto del museo y también sean capaces de acercarse a una serie de situaciones que van mucho más allá de la lógica expositiva canónica eurooccidental, ¿verdad? Son intentos y son diálogos, incluso de trabajos con pequeños museos, y hay como un desafío fuerte en ese instante, es decir, ¿qué define el museo? Define siempre ya la colección, la difusión, el acervo, el cuidado. Pueden haber museos sin acervo, pueden haber museos basados en un concepto de memoria o puros bienes intangibles como el equivalente a lo que podría ser un acervo fijo, más o menos, ¿verdad? Yo creo que en este colapso o en esta crisis del mega museo holístico representante de una cultura en general, se abren una serie de posibilidades también que son muy interesantes. Para los grandes museos, para mí, el antiideal de museo en este caso es el Quai de Branly en París, por ejemplo, que tiene inmensas colecciones de arte no occidental de todo el mundo, pero lo hacen desinfectando de sangre, de colonia, de historia, de conflicto, esterilizados, puestos en vitrinas así, absolutamente asépticas y fuera de historia y contexto y tal. Y sin embargo, dentro de ese mismo museo está habiendo intentos de gente que está cercano a la dirección, a la administración, incluso a la lógica curatorial del museo, de hacer puentes pequeños o mirar hacia afuera o contextualizar sus historias. Como que también un poco depende del modelo de museo que cumple una cantidad enorme, una gama enorme, un espectro muy grande de submodelos, digamos, ¿no? Básicamente eso. Sí, Johanna. También antes, permítame, queríamos invitar también a la audiencia de enviar preguntas por el chat. Sí, Johanna primero, después aquí veo una pregunta. Bueno, Johanna primero. quería decir sobre esto del presupuesto que mencioné al inicio, y de ahí la importancia de las políticas públicas y a dónde va destinado el presupuesto. ¿Por qué los museos más tradicionales, más hegemónicos, llevan el mayor presupuesto? Y después los museos que surgen, digamos, desde lo comunitario, muchas veces no pueden, por ejemplo, participar de estos paneles o darse a conocer porque quizás no tienen las herramientas, digamos, no sé, la capacidad presupuestaria de crear un video hermoso, un registro hermoso fotográfico, por ejemplo, todo lo que le da legitimidad al espacio museal, luego no se lo ve, digamos, reflejado, y me parece eso importante, la política pública en el sentido de que si no vamos a seguir otorgándole el presupuesto o van a seguir financiando ciertos programas, ciertos museos, ciertas cosas y desfinanciando otras. Me aparezco porque estamos ya terminando. Me encantaría seguir escuchándolos y tengo también muchas preguntas mías, pero serán para la próxima. Y también invito a la audiencia, a los que están acá con nosotros de todas partes del mundo, que se junten a esta conversación online también. Pondremos esta conversación, este panel en el canal de YouTube del Museo de Arte de Paul, y comentar ahí también, poner sus preguntas y así también poder seguir la conversación de esa forma. Pero muchas gracias a todos ustedes, a William, Johanna, Soledad, Ticio, Eva, de verdad muy agradecida de mi parte y del Museo de Arte de Paul. Es un honor tenerlos todos juntos en una misma sala, y bueno, los saludo desde Chicago, desde el frío Chicago, y espero en algún momento poder visitarlos en cada uno de sus lugares. Sí, Muchas también de mi gracias a todos. parte.
Sí, también de mi parte, muchas gracias por la participación. Y bueno, es interrumpir el debate, no terminarlo, por supuesto. Y ya pensamos cómo continuarlo, ¿no? Cuándo continuarlo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, me quedé con ganas de seguir conversando. Sí, yo también.